buenas a todos, somos Rotten y Síncope. Muy buenas. ¿Qué ha pasado? Ha sido raro, ¿no? Síncope. ¡Ay, Síncope! Muy buenas a todos, somos Rotten y Síncope. Muy buenas. Y hoy os traemos el capítulo 2 de The Angela Chapter. Ya os trajimos el primer capítulo, el cual tengo que decir que muchísimas gracias por los comentarios. De verdad que se llenó de personas contándonos sus anécdotas o anécdotas de gente cercana. Y la verdad me parece que fuisteis muy valientes en atreveros a contarlo en una caja de comentarios de un vídeo de YouTube. De verdad que se agradece muchísimo. Poco más tengo que añadir, simplemente deciros también que gracias, compartisteis experiencias personales muy personales y muy intensas que se sintieron así en la caja de comentarios y creo que fue muy enriquecedor para todos. Como ya sabéis, aquel vídeo lo grabamos antes de la reacción a lo que ocurrió con Lucifer Valentine y el youtuber Redless Ben. Y en ese vídeo también muchas personas nos estuvisteis comentando pues que ya os conocíais el vídeo o nos habéis llegado a escribir incluso en privado por email algunos detalles que os disteis cuenta que quizás demuestra todavía más la manipulación de Ben en cuanto a ese documental. No os he podido contestar a todos, ya os digo que habéis mandado información a mansalva, cosas que darían para un nuevo vídeo y un documental hecho hasta por nosotros gracias a vuestros comentarios, pero que sepáis que los he leído todos y cada uno de ellos y que os doy mil gracias también por todo lo que nos habéis aportado. Al final cada uno de nosotros ha hecho su pequeña investigación al respecto, que es lo que creo que tienes que hacer cuando ves un documental y más un documental con este corte, ¿no? tan notorio de que declina para un lado o para otro, o que al menos no pretende mantener esa objetividad ni esa neutralidad que todo periodista debe tener, sino que simplemente pretende fomentar el sensacionalismo, el amarillismo y simplemente conseguir que hagas clic y veas ese documental. Pero como ya sabéis, hoy traemos The Angela Chapter capítulo 2, que para el que no sepa de qué trata esto, es unos capítulos que hay dentro de los Blu-rays y de las películas de Lucifer Valentine, Slaughtered Vomit Dolls, Regurgitated Sacrifice, Slowpoke Torture, todas estas, la trilogía del vómito original, tenían pequeños capítulos de The Angela Chapter, hasta 6 capítulos y un séptimo de escenas eliminadas. Al durar 3 horas todos los capítulos y ser capítulos independientes aunque continuos, nosotros decidimos hacerlos uno por uno. Ya os trajimos el primero, en que conocimos a una chica que nos contaba su vida, de cómo fue violada cuando era joven y cómo su vida sexual se ha resumido básicamente en tener ese deseo perpetuamente. En este segundo episodio también seguiremos con esta chica, pero nos contarán cosas distintas y viviremos cosas distintas. Antes de empezar, me parece curioso que de nuevo en este capítulo 2, Lucifer Valentine, el director, vuelve a hacer exactamente lo mismo, poner un disclaimer bastante específico, exactamente igual que en el primero, donde de nuevo se relata pues que las actrices y actores que han participado han sido de forma voluntaria, han firmado un contrato, tienen una palabra de seguridad y que son amigos suyos que van a contar parte de las experiencias que el personaje arquetipo de Lucifer Valentine de toda su filmografía, o sea, Angela Aberdeen, y que algunas de esas actrices son amigas suyas que simplemente interpretarán parte de las vivencias del personaje arquetipo de Lucifer Valentine, que no es otro que Angela Aberdeen. Además, añade que al final de este capítulo te quedes a mirar las escenas postcrédito, básicamente porque son parte del making of de cómo se grabó este propio capítulo, cuestión que es bastante interesante. También es interesante lo que dice Síncope, el disclaimer que siempre tenemos en todas las películas de Lucifer, que fue cambiando con el tiempo, se vuelve viendo cada vez más específico de oye, que no estoy haciendo nada malo. Supongo que por motivos legales que él tendría internos, no lo de Redless Ben, eso es otro caso aparte, sino que además del disclaimer, en este capítulo nuestra protagonista nos mostrará su carnet de identidad o su carnet de conducir, donde mostrará que tiene 26 años, que es mayor de edad, y además ese disclaimer que hemos conocido se lo hará decir en persona, se lo hará decir en voz alta, donde ella es consciente que puede recibir abusos, puede recibir daños. Obviamente todo dentro de un control, todo dentro de una ficción, que será la película que él está montando. También tiene una palabra de seguridad donde Lucifer Valentine le deja claro algo. Él sabe que ella está desesperada por dinero, sabe que necesita el dinero, pero en el momento en que se dé cuenta que no utiliza la palabra de seguridad y está incómoda en la situación, él parará el rodaje, no le pagará. O le pagará la mitad. O le pagará la mitad.
depende de lo que hayan llegado a rodar y no dejará que vuelva a rodar con él. Esto insiste mucho Lucifer, ya que en este capítulo podremos oírle a él hablando tras la cámara con una especie de distorsión. Quiero recalcar, todo esto que estamos viendo ocurrió hace muchos años, o sea, las películas de Lucifer Valentine y las de Angela Chapter ya tienen bastantes años, no tienen nada que ver con las investigaciones que han hecho youtubers ni con ninguna movida de estas. Este señor siempre ha sido polémico y obviamente por el tipo de cine que hace ha tenido que ir metiendo más disclaimers y hacer estas cosas para que el público se quede tranquilo. Se quede tranquilo o es todo lo contrario, porque al final estos disclaimers y estas insistencias en que todo lo que se está haciendo es parte de la ficción, es una cuestión voluntaria y que Lucifer cuidará de esa actriz, es algo literal que le dice en un momento determinado, al final puede tener el efecto contrario, como digo, y crear más intriga todavía, más misterio y más polémica y más sensación de que si te están insistiendo tanto en algo es porque realmente algo te están ocultando. Esto no ha hecho más que aumentar aún más toda la leyenda y toda la conspiración que existe con este director y sus películas. Esta chica empezará este capítulo contándonos que tiene epilepsia, seguramente por jugar a los Nintendo. También nos volverá a explicar sus experiencias de cómo fue violada y cómo eso le ha afectado en su vida, que es una persona tremendamente sumisa, que a ella el sexo le gusta con una sumisión absoluta, que ella cree en la tradicionalidad de que una mujer tiene que cuidar a un hombre y que una mujer depende siempre de un hombre. Así que para poder llevar a cabo las fantasías de sumisión que tiene nuestra protagonista, Lucifer le propondrá un juego de rol, donde ella fingirá ser su hermana, una hermana pervertida y un hermano que desea tirársela. Y este es un dato tremendamente perturbador, porque si conocéis un poco la filmografía y las experiencias propias que según Lucifer Valentine ha volcado un poco en sus películas, él tuvo una relación conflictiva, vamos a dejarlo así, con su propia hermana, que ha recreado desde la primera de Slaughter, que ha ido recreando desde la primera película de la trilogía de Slaughtered Vomitol. Así que nos queda claro que siempre este director se mantiene dentro de su propio universo. En este caso le pedirá a su hermana que se quite la ropa para empezar a darle latigazos. Latigazos de verdad. O sea, la espalda de la protagonista está roja, perdida. Aquí es donde viene lo del contrato verbal y escrito que habrán tenido que firmar para consensuar de que le va a hacer daño físico realmente. Un detalle también que me ha parecido curioso y es que Lucifer no saca estos latigazos en escena, no se ve tal cual, sino que se ve más el resultado y como dice Rotten vemos la espalda de la chica, de nuestra protagonista, como está totalmente enrojecida, magullada y solamente vemos como Lucifer le da 2 o 3 latigazos. No se recrea exactamente en esa tortura. Tortura consensuada. Iremos pegando saltos y volveremos como a las entrevistas que le está haciendo, donde esta mujer también contará la historia, una historia bastante turbia de una mujer que conoció, que también fue violada y que también tenía esa sensación de sumisión, pero que acabó inmolándose, que acabó quemándose viva. Yo ahí es verdad que me he perdido un poco, me refiero a la explicación que la protagonista da a ese acto de que esa otra chica decidiera quemarse viva para destrozar su piel, porque su piel ya estaba totalmente destrozada. Es verdad que ahí me he perdido un poco en esa pequeña metáfora que creo que la protagonista ha querido hacer. Volviendo a la tortura de hermanos, esta vez veremos cómo ella tiene que contar hasta 10, lentamente. Y mientras cuenta hasta 10, Lucifer le irá dando tortazos en la cara, cada vez más fuerte, ya que ella cada vez le pedirá que le dé más fuerte. Algo que acuerdan previamente y que también se ve en cámara, y no sé si forma parte de la ficción o de los acuerdos previos, es que no le va a pegar en la parte de la mandíbula, porque ahí podría hacerle daño y normalmente ahí le duele un montón. Eso es lo que dice la protagonista. Así que le pide a Lucifer que le dé un poquito más en el moflete. Y de hecho así es toda la secuencia, porque esta sí que la veremos al completo, del 1 al 10. Todas y cada una de las bofetadas. La siguiente escena se supone que le íbamos a ver mear en una palangana. Le íbamos a ver mear porque ella se baja las bragas, tiene la palangana y está hablando lo de mear. Que a ella le gusta mucho mear y que le echen la orina por encima. Fantasía que ya sabéis que a Lucifer también le encanta, porque el que no ha visto la trilogía de Slaughtered Vomitol, ya os digo que hay más pis que vómito. Tal cual. Curiosamente no vamos a verlo, no se ve, no lo vamos a ver cómo mea en la palangana ni hacen nada con la orina. Por el contrario, la protagonista lo que relata es que una vez le hacía falta tanto dinero, se vio en la calle por ese momento de su vida que ya nos cuentan en el primer capítulo, donde su novio la dejó y la dejó en la calle prácticamente con la ropa puesta y tuvo que buscarse la vida, así que conoció a alguien que le pagaba si orinaba y se cagaba en público. Y entre risas e incomodidad nos contará un poco cómo fue esa situación y cómo se sintió ella misma. Volviendo otra vez a la entrevista, nos volverá a contar también cómo fue otra vez su violación. Nos seguirá aportando datos de esa violación en la que nos cuenta que estuvo 15 minutos en pánico.
esos 15 minutos fueron los únicos que ella sintió realmente miedo. Como ya relató en la primera parte, luego llegó a sentir placer y llegó a incluso abstraerse de todo. Todo esto irán haciendo los cambios entre los dos hermanos pervertidos y la chica contando su historia. Los dos hermanos pervertidos nos mostrarán cómo ahora la está asfixiando con sus propias bragas. Además de cómo ella dirá el título de este capítulo diciendo soy un 10 perfecto. Todas estas escenas del rol de hermanos están montadas y rodadas exactamente igual a lo que nos tiene acostumbrado Lucifer Valentine. De hecho, no hay banda sonora y lo que se oye es como una especie de ruido blanco, no sé si lo estoy diciendo bien, pero es como un ruido ahí que es algo grave y distorsionado, que le da más incomodidad y un nivel de perversión un poquito más alto a lo que ya estás viendo. En ese sentido, Lucifer sabe cómo amenizar un poco sus escenas polémicas. En un siguiente corte a la entrevista hablará de algo que me ha parecido muy interesante, y son los cortes. Ella cuenta cómo desde joven se hacía cortes para relajarse. Y aquí, ya que vosotros os habéis abierto, a mí también me gustaría abrirme un poco con vosotros, y es que quizá en la época mía de adolescente, pues sí que conocía a muchas personas que les gustaba por el mundillo donde yo me movía, un mundo más gótico, un mundo más heavy, mucha gente que pues se hacía los típicos cortes aquí en las venas, ¿no? Para decir, oh, es que... En las venas. En las venas, ya me entiendes, ¿no? Pero quiero morirme, la vida es una mierda, soy muy emo y toda la mierda, pero sí que es cierto que había un cierto grupo de personas en los cuales me incluyo, y creo que alguno de vosotros también se identificará, en el que nos gustaba hacer unos cortes en la parte más de arriba, más profundos y más dolorosos, porque realmente te causaba una especie de relajación, una especie de sensación como de alivio, de quitarte el estrés de encima, de cualquier problema que tuvieras en la vida. Ese corte, ese momento en el que te hacías un corte en el brazo, te relajaba de verdad, de una forma que poca gente puede llegar a entender, a menos que lo haya vivido. Y cuando ella lo cuenta, en esta entrevista, me pareció muy interesante porque me identifiqué con lo que estaba contando. Al igual que con todo el resto de cosas que ha contado, me cuesta entenderlo y quiero empatizar porque al final solo pretendo ponerme la piel de esa persona por lo que me está contando. Aquí sí que pude ponerme en su piel y me pareció muy interesante cómo lo contó después de lo que había vivido. Me muero de ganas, pero no os voy a meter ningún rollazo sobre cómo funciona la fisiología y por qué se siente placer con esos cortes. Simplemente lo resumiré diciendo que el placer y el dolor se separan de una fina línea. Y hasta aquí, ¡pum! Aquí se acabará abruptamente este capítulo, pero nos dejan que tenemos escenas eliminadas. Nos lo dirán aquí. Síncope os lo ha dicho al principio, pero en realidad nosotros no lo supimos hasta este momento. No, Dios, sí que lo supe. ¿Cómo lo sabías? Que lo puso al principio. Al principio de la película ¿Sí? ponía al final habrá escenas eliminadas. Sí, de hecho ponía Lucifer, te animo a que te quedes al final donde habrá escenas eliminadas. Pues yo no lo leí. En estas escenas eliminadas es muy guay porque podemos ver a la actriz hablando con el que entiendo que es el camarógrafo a la vez que con Lucifer Valentine. Son como 3 personas. Curioso, yo entendí que eran 2 todo el rato. Yo entendí que Lucifer era el propio camarógrafo y que simplemente estaban ellos 2 en esa habitación. Me dio la sensación de que había una voz distorsionada y una voz que no, pero quizá era Lucifer simplemente 2 veces, pero en algunas distorsionaba su voz y en la otra no. Puede ser, igualmente sospecho que Lucifer es un tío que no quiere tener mucha gente en sus rodajes. Lo importante de todo esto es que ella cuenta cómo la primera vez que quedó con Lucifer y fue a su casa, se alegró mucho de que no fuera un lugar sucio, de que la casa estuviera limpia, que fuera un lugar bastante seguro, que le hicieran sentir muy cómoda con lo que estaba haciendo y que por eso estaba repitiendo. Porque al parecer esta chica ya había trabajado con Lucifer en otro momento. Yo no sé si se refiere al primer capítulo o se refiere a otra película. Desde luego no lo hemos visto en otro sitio, pero quizás aparece como secundaria o como extra. El caso es que sí, se ve una relación bastante cómoda. Sí. Y me gusta mucho la referencia que hace con la limpieza, porque curiosamente ella, en su supuesto personaje, sí que cuenta unas vivencias de cuando era adolescente, que vivía en una casa mugrienta donde encontró ese gato que estaba totalmente carcomido y devorado por gusanos, que vivía en la inmundicia, de ahí el título del primer capítulo. Y aquí parece que esa experiencia traspasa un poco la barrera de la ficción, entonces empieza a mezclarse un poco todo. Y esos son precisamente los detalles que realmente me perturban de las películas de Lucifer Valentine. Al igual que esta conversación que se muestra totalmente distendida, pero donde ella no para de beber cerveza, y de hecho hay un momento donde el propio Lucifer le animará a que beba más. O ella decidirá hacerlo simplemente para estar más suelta y más cómoda o más evadida para rodar sus escenas. Algo que me parece lícito, pero que, como digo, todo sumado y todo en conjunto pues
suena un poquito turbio a veces. También veremos una especie de toma falsa o making of de cómo grabaron la primera escena donde ella dice que tiene epilepsia. Ella le preguntará si tiene que mirar a la cámara o tiene que mirar a Lucifer. Él le dice que está bien, que le puede mirar a él si quiere, que un poco decida por su cuenta. Y es increíble, de verdad, ese cambio, esta actriz, o sea, me parece increíble lo buena actriz que es esta chica cuando ves el cambio de actitud, de saber separar al personaje, que te mire a cámara y te diga simplemente tengo epilepsia. En realidad lo que dice es algo más turbio, que me resultó creo que la frase más incómoda de toda la película y no sé muy bien por qué. Y lo que le pregunta es si cree que es guapa a pesar de ser epiléptica. Algo que así a priori no tiene ningún tipo de relación y que simplemente pues pretende, creo que, reflejar esa vulnerabilidad y esa fragilidad en ese personaje arquetipo en el que Lucifer Valentine basa siempre todas sus películas. De verdad que esa escena no hay ningún corte, se ve el cambio de la actriz, cómo se prepara, y me puso la piel de gallina, y ahora recordándolo me pasa absolutamente lo mismo. De nuevo, el segundo capítulo de Lucifer Valentine de Angela Chapter. Para mí ha mejorado mucho de Angela Chapter, me gustó mucho el primero, pero con este segundo todavía le he subido más la nota. No sé si valoraré todos los capítulos como uno solo o habría que valorar todos individualmente, ya que en realidad todo forma parte de un uno. Aunque sea como fuere, me gusta mucho el Lucifer que veo en estos cortos, en estos capítulos. Ojalá lo hubiera conocido así desde el principio, pero obviamente hemos seguido toda su trayectoria, sabemos todo lo que ha hecho, y aunque es verdad que me he emblandecido un poco después de lo que vi de Redless Ben, sigo diciendo y sigo pensando que es una persona despreciable y que estoy seguro que ha hecho daño a muchísimas personas. Pero lo valiente no quita lo cortés y los capítulos son increíbles, son muy buenos. A mí también me están gustando, de hecho lo estoy tomando como un DLC, como una expansión del universo de Lucifer Valentine, pero sobre todo del universo de la trilogía del vómito. Me lo estoy tomando así. Me gusta mucho cómo ha enfocado mucho la atención en que su personaje arquetipo femenino es ese de Angela Verdeen, que hemos conocido siempre, que siempre ha sido relacionado únicamente por una misma actriz, por Ameara Lavey, y que muchas otras actrices también han formado parte de la construcción de ese personaje ficticio. Y de ahí que se haya hecho un poco esta antología con los capítulos de Angela Chapter. ¿Quién es Angela Verdeen? Y de esta forma quizás conoces un poco más esa mente de este director tan misterioso y tan polémico. De nuevo, muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, a todos los que estáis apoyando esta serie de vídeos que quizá pues no son tan conocidos, no van a recibir tantas visitas, pero de verdad que es increíble cómo comentáis. Hay gente que comenta por primera vez en el canal y es en estos vídeos, o en el de When Blackbirds Fly, que también lo subimos hace poco, y también varias personas comentaron por primera vez. Son películas más de nicho, son películas que es cierto que son difíciles de encontrar, son películas que el gran público jamás oirá hablar de ellas, pero que creemos que merecen pues un poquito de voz y se la daremos desde este canal. Así que, como siempre, muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, a los miembros, a los patrons, a los subs, a los de siempre, de Síncope, como siempre, Dirroten, a Lucifer, jamás, y nos veremos en la siguiente. Venga, Gur.